Buenas tardes, hermanos, amigos. Gracias nuevamente al Señor acá por estar y poder anunciar este mensaje glorioso, el mensaje del Evangelio que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña lo que nosotros somos delante de nuestro Dios, lo que el hombre, en qué condiciones se encuentra, que no es nada bueno, sino que el hombre le ha fallado a su Creador y, y al fallarle, Dios lo destituye de su presencia, de su gloria. El pecado entonces nos separa de Dios. No solo eso, sino que también eso lo vemos en el principio, en las primeras páginas del libro de Génesis, capítulo 3, cuando el hombre le falla a Dios, el hombre se separa de su creador. También lo dice Isaías 59, capítulo 1. Y el pecado también acarrea castigo, condenación, ira de Dios. Lo vemos en los tiempos de Noé, lo vemos también en Sodoma. Dios condena al pecador, pero también vemos, antes que Dios demuestre su ira, su enojo contra el hombre, Dios siempre le da la salida al hombre. Adán le proveyó una vestimenta antes de echarlo y también les provee un Salvador que iba a venir, que es Cristo. Así también en los tiempos de Noé, antes de derramar su ira, su enojo contra el hombre que ha pecado contra él, le da la salida a través del arca, pero el hombre no quiere tomar este camino, este medio de salvación. El hombre siempre quiere buscar sus propios medios. Y la Escritura nos enseña que siempre Dios da la salida, pero da solamente una salida, la salida de Dios, la salida de Dios. Y hoy día Dios advierte en qué condiciones se encuentra la humanidad bajo su ira, condenado, bajo maldición, y que la única salida, la única puerta de escape que Dios nos ha dado es el Evangelio. El Evangelio que se anuncia, el Evangelio que se proclama, que el Señor mismo lo mandó a predicar. Y el glorioso mensaje del Evangelio nos dice que nosotros podemos solo salvarnos a través de Jesucristo. Ese es el glorioso mensaje, que nosotros, estando en nuestra completa impotencia para salvarnos, nuestra completa incapacidad para salvarnos de la ira de Dios, de la condenación, del castigo eterno, es Dios en su gracia que provee una salvación. Es Dios que provee en su gracia. Y se nos dice, Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 10 en adelante, dice que él lo ha planeado y lo ha planeado en Cristo antes de los tiempos de los siglos, pero que ha sido manifestado ahora por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quita la muerte y saca a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La esencia del Evangelio, la esencia, el corazón del Evangelio, que una persona solo puede salvarse, es a través, y reconciliarse con Dios, es a través de Jesucristo, por lo que Él es, el Hijo de Dios, y por lo que Él ha hecho. Allí en la cruz, toma nuestros pecados en su cuerpo y los carga, y Él sufre el desamparo de Dios, y Él sufre el castigo de Dios en nuestro lugar. Aquel que no cometió pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser declarados justos ante Dios. El justo muere por los injustos, dirá Pedro, para llevarnos a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Tiene que ver con la persona y obra de Cristo. Entonces tenemos que hablarle nosotros, tenemos que hablarle de Cristo, hablarle acerca de su obra. Y para hablar de Cristo quiero hablar acerca del Verbo. Porque el Señor tiene muchos títulos, tiene más de 300 títulos, y cada título que Él tiene nos revela quién es Él, su persona y también su misión. Entonces, al conocer sus títulos, al estudiar sus títulos, nosotros conocemos quién es el Señor, quién es Él, porque Él quiere que nosotros le conozcamos, para que nosotros podamos confiar en Él, para que el hombre pueda confiar en Él. Él se da a conocer. Y también cada título nos habla de su misión, a qué vino Él. Entonces, por ejemplo, el Verbo de Dios, en Juan presenta a Cristo como el Verbo. En Apocalipsis, capítulo 19, verso 13,
Él le llama el verbo de Dios. El verbo de Dios. En 1 Juan capítulo 1, Él le llama el verbo de vida. El verbo de vida. El verbo de Dios y el verbo de vida. En el Evangelio San Juan, capítulo 1, empieza a describir a Cristo como el verbo. Pero dice que el verbo ya existía y existía con Dios. Y que el verbo es distinto a Dios, pero es Dios también. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es distinto a Dios, pero también es Dios. Y estamos hablando de Cristo, de aquel ser que no ha sido creado, que aquel ser que es preexistente, existía desde siempre, antes de la fundación del mundo. Él no tiene principio y es coexistente con el Padre. Estaba con el Padre, estaba con Dios, y que es autoexistente, que Dios tiene vida en sí mismo, como le dirá también Juan, el mismo Señor en Juan 5:26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. Pablo también en Corintios 15:45 dice que nosotros somos un alma viviente, pero Cristo, el postrer Adán, es espíritu vivificante, espíritu que da vida. En él es, al mismo Juan dice que en él está la vida, el mismo Señor dijo que él era la vida, el verbo de Dios, el verbo de vida. Y dice que el verbo de vida, eh, eh, aquel que estaba con Dios, es el creador de todas las cosas. De todas las cosas. ¿Qué cosas? Pablo dice, Colosenses 1:16 en adelante, de las cosas que hay en los cielos y también las que hay en la tierra, visible o invisible. Todo fue creado por él. Sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas. El verbo de Dios. El verbo de Dios, aquí vemos que el verbo de Dios tiene la naturaleza, la misma naturaleza del Padre. Es decir, él tiene una naturaleza. Lo vemos en Juan 1:1. No lo vemos con dos naturalezas, lo vemos con una naturaleza, la divina. Pero si leemos en el 14, vamos a encontrar que él adquiere otra naturaleza. Y aquel verbo, dice, se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne. Como le decía, que cada título del Señor nos muestra su persona y su misión. Juan dice el verbo, o palabra o logo. La palabra para los judíos era muy importante. Dios se manifestaba a través de la palabra, tanto para los griegos. Una voz misteriosa. Después él transmitía su palabra a través de profetas. Y el último profeta fue Juan el Bautista. Y ahora Juan toma esto para escribir que Cristo es la palabra de Dios, es el logo, el verbo de Dios. Y entonces, el verbo de Dios, la palabra de Dios, ¿qué es una palabra? La palabra manifiesta algo, ¿verdad? Manifiesta algo invisible, manifiesta nuestros pensamientos. Sin palabra no sabemos lo que pensamos, lo que el otro piensa. Para saber lo que usted piensa, debe ser manifestado a través de la palabra, ¿verdad? Es decir, la palabra manifiesta los pensamientos, aquellas cosas que son invisibles. Por eso Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que está junto al Padre le ha dado a conocer. Él es el da a conocer a quién, al Padre. El Padre que nadie lo ha visto y nadie lo verá. Dirá Pablo también en 1 Timoteo, verso 6, versículo 16. El único que habita en luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver. Entonces, el verbo es el que manifiesta, da a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el Padre está en Él. El único que nos puede dar a conocer al Padre, a Dios el Padre, es Cristo. Dios se ha revelado, siempre se ha revelado a sus criaturas de tres formas.
a través de la creación, mostrando su potencia, su divinidad, a través de su palabra, mostrándonos su carácter. Y su última revelación y completa es la persona de Cristo. Si queremos conocer a Cristo en su plenitud, en su totalidad, lo tenemos que conocer a través de Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Hoy, ahora, podemos conocerlo solo a través de su palabra. Como él dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Un día lo vamos a ver cara a cara y lo vamos a conocer en persona por toda la eternidad, conociendo a Dios por medio de Cristo, pero ya no a través de su palabra, sino a través de su persona. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, esa es la vida eterna. Comienza desde el momento que la persona cree en Cristo. Entonces empezamos a conocer a Dios a través de Cristo y a Cristo a través de su palabra. El único que nos revela a Dios en su totalidad es Jesucristo, en quien habita toda su plenitud, el quien es la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es el que nos revela el Padre, es el verbo de Dios, que se hace carne, toma una naturaleza humana. En el 14 lo vemos. El verbo toma una naturaleza humana que antes no la tenía. El verbo. Ahora, ¿cómo la adquiere? ¿Y dónde la adquiere? Las Escrituras nos enseñan, Lucas y Mateo. Dice que el ángel vino, Lucas, donde María, y le dice que va a tener un niño en su vientre. Y tenía que llamarle Jesús. Tenía que llamarle Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Le dije el ángel del sueño a José. Jesús. Y María dice, ¿y cómo va a ser esto si no conozco varón? Entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la som y dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el ángel le dijo a José, José, no tengas miedo de tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado por el Espíritu Santo es. Es decir, la naturaleza humana es engendrada por el Espíritu de Dios en el vientre de María. Y ahí comienza su naturaleza humana en el vientre de María junto con su naturaleza divina para nunca más separarse. Y después de unos meses, no sé cuántos meses, ¿verdad? 8, 9, no sé. Él nace allí en Belén, nace por medio de María. Es colocado dentro de un cajón, con paja en un pesebre, con unas piezas de ropa, no sé, ahí está él. ¿Quién? El Verbo, el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Ahí está él, como un niño, como un bebé. Pero él es Dios. Pensemos ahora, podemos mirar la creación, el cosmos, el cielo. Hoy día el hombre tiene muchos instrumentos para mirar el cosmos, el cielo, las estrellas, estrella tras estrella, planeta tras planeta, galaxia tras galaxia, y podemos maravillarnos, ¿verdad? Podemos verlo en los computadores nosotros, ver las maravillas, lo que el hombre puede ver a través de estos aparatos, ya sea telescopio o microscopio, lo más pequeño, lo macro y lo micro. Y el hombre se puede maravillar de la grandeza, pero el hombre no sabe nada del cosmos, de la grandeza del cosmos. Solamente el hombre ha rajuñado el cosmos. No sabe nada. Ahora pensemos en este bebé. Él es el creador del cosmos. Es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el sustentador. ¿Cómo será su grandeza? Su creación nos muestra la grandeza de este ser, de su gloria. El salmista dice, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación cuenta, nos habla de la gloria de este ser que ha nacido del Verbo, que se ha hecho carne, ha tomado nuestra naturaleza, como nosotros.
Pablo dice, será semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque es sin pecado y porque en él hay dos naturalezas, la divina y la humana. Él es el Verbo encarnado que vino para revelarnos a Dios. Es una de las misiones. Y también, como dice el mismo Juan 1:29, es el Cordero de Dios. Nos habla de su misión, de su obra. Él, el bebé de Belén, es Dios manifestado en carne. Si no podemos conocer la grandeza del cosmos, de los cielos, de lo que hay allí, pensemos, ¿cómo conocemos? ¿Cómo vamos a conocer la grandeza de este ser? Salomón dice, cuando él edifica el templo, dice que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, hablando de Dios. Sí, el que está aquí, el que nació en Belén, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Sin embargo, está siendo sostenido por los brazos de María, de José, de Simeón y de muchos. Ahí está el Creador, aquel que lo llena todo. El hombre no conoce quién es Él. No sabemos su inmensidad, su grandeza. Como dice Pablo, oh, profundidad de la riqueza, la sabiduría, la ciencia de nuestro Dios. Fue insondable son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién puede entender al Señor? ¿Quién puede entender? Dios lo entiende, el Padre. El Hijo entiende al Padre. Y Él viene para darnos a conocer al Padre. Lo que piensa el Padre de nosotros, de usted, de mí. ¿Quiénes somos? ¿Quién somos nosotros? Pecadores, destituidos de la gloria de Dios, por causa de la santidad y justicia de Dios. No tenemos salida para escapar de la condenación. No hay salida en nosotros. Nosotros no podemos escapar de la condenación que merecemos por causa de lo que hemos hecho. Dios dice que la del pecado es muerte. La sentencia ha sido dictada por Él, la muerte. Nosotros debemos morir. Pero Dios envía al Verbo, envía a su Hijo. ¿Para qué? El mismo Señor le dice allí, cuando Él estaba comiendo con Zaqueo, le dice a sus oyentes alrededor, aquellos que murmuraban que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre, que Él había venido con un propósito, a salvar, a salvar, a salvar a las almas, le dijo a Juan, cuando Él quería hacer llover fuego del cielo para que consumiera a los enemigos, aquellos que no querían recibir al Señor. El Señor dice, no entiende de qué espíritu soy. Yo no he venido a destruir, a condenar. Él ha venido a salvar las almas. Él había venido a buscar a salvar lo que se había perdido. Eso lo dice Pablo también en su epístola, en Timoteo 1:15. Cristo vino al mundo a salvar. ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de la ira de Dios. Dios nos salva de Dios. En los tiempos de Noé, Dios envía un medio de salvación. Dios provee un medio para salvar al hombre de su ira. También en Sodoma, Él envía dos mensajeros para que los hombres de Sodoma se salvaran. Pero ¿qué hicieron con el mensaje? Se burlaron, rechazaron a los mensajeros, los menospreciaron y despreciaron la única salida que Dios les ha dado. Eso pasa hoy en día también. Cuando estuvo el Señor, menospreciaron al Señor, lo rechazaron, lo escupieron, lo clavaron en la cruz, rechazaron al Señor, pero el Señor oraba por ellos.
Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Muchos hoy día no saben lo que hacen. Viven a espaldas de Dios, no le interesa a Dios. ¿Y a usted? ¿Le interesa al Señor? En las Escrituras, en los Evangelios, vemos dos tipos de personas. Vemos tres, pero lo más que se ve son tres tipos de personas que buscan al Señor, siguen al Señor. Son multitudes, pero ¿por qué le siguen? Le siguen para recibir algo del Señor, ya sea alimento, ya sea sanidad. Pero una vez que la reciben, se van a sus casas, se van a sus quehaceres. No le interesa al Señor por lo que Él es. No se comprometen con Él. No quieren compromiso. El otro grupo son sus discípulos, que están dispuestos a seguir al Señor. Están dispuestos a obedecer al Señor. Están dispuestos a servir a los demás. Porque eso demanda a su Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo ha venido por nosotros a salvarnos, a salvarle a usted, a salvarme a mí de la ira de Dios, de la condenación. Usted, si usted no ha acudido a Cristo, si usted no se ha aferrado a Cristo, la condición que usted se encuentra ante Dios, según las Escrituras, condenación. Está condenada, condenado. No importa quién sea, lo benefactor que sea, cuántas obras, cuánto dinero haya sacrificado, cuánto haya ayudado, no importa. Si usted no tiene a Cristo, si usted no ha creído en Cristo, se ha aferrado a Él, usted está condenado. El que no cree en el Hijo está condenado, ha sido condenado. El que no cree en el Hijo, en la ira de Dios está condenado. Está bajo la ira de Dios. Esa es su condición real delante de Dios si no está en Cristo. Gálatas 3, 10 al 13. Aquel que ha quebrantado la ley de Dios está bajo maldición. ¿Quién no ha quebrantado la ley de Dios? Solo Cristo nos rescata de la maldición. Dice, ellos por nosotros maldición. Es decir, aquel que no ha acudido a Cristo está bajo maldición. La maldición de Dios. Condenado, bajo su ira, bajo maldición. Aquel que no ha creído en Cristo es porque no ama a Cristo. No ama a Cristo. El Señor le dijo a los fariseos decían ellos, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Y Él le dijo, si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaría. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si no creéis lo que yo soy, lo que yo digo acerca de mí, en vuestros pecados moriréis. Donde yo estoy, en la casa del Padre, cuando Él iba a estar allí, no podréis estar. Aquel que no ha creído en Cristo, no ama a Cristo. Y Corintios 16, 21, 22 dice, el que no ama a Cristo es anatema. Anatema. Esa es la condición de aquellos que no están en Cristo, no importa lo bueno que sean. Están descalificados, están fuera. Lo único que cambiará la condición, es Cristo. Si usted cree en Cristo, por lo que Él es. ¿Quién es Él? Dios. Que se ha manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Es el único ser que ha venido a la tierra y es adorado por ángeles y serafines. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Pero hombre,
pero hombre también. Para poder rescatarnos, Él tenía que tomar nuestra condición y así poder ser nuestro sustituto, tomar nuestro lugar allí, ¿dónde? En la cruz. Y allí en la cruz, dice la Escritura, que Dios agarró nuestros pecados, los cargó en la espalda de Él. Mire la cruz, mire al Hijo de Dios, conforme a las Escrituras, no conforme a esas imágenes que usted puede ver en película o en foto, que son falsas obras de los pintores, de artesanos, que enseñan y engañan a aquellos que no conocen las Escrituras al verdadero Cristo. Allí está Cristo, el Hijo de Dios, cargando nuestros pecados, hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque Jehová nos cargó. Y Él quiso hacerlo, dice Isaías 38:17. Él quiso hacerlo, porque Él se ofreció para llevar el pecado de muchos, dirán. Así también Cristo fue ofrecido por Dios y Él mismo se ofreció. También, porque recuerde que Dios, que Él es igual a Dios. Dios muestra su amor, también su Hijo nos muestra su amor, para que nosotros acudamos. Pero aquel que no ha acudido a Cristo es objeto de la ira de Dios. Si usted va a Cristo, usted va a ser abrazado, por así decir, por el amor de Dios, por Dios, así como el Hijo pródigo. Dice que Romanos 5, capítulo 3 y 4, el amor de Dios se derrama sobre aquel que ha creído en Cristo, por su Espíritu. Porque cuando nosotros creemos en Jesucristo, Dios envía su Espíritu a nuestros corazones. Y el amor de Dios se ha derramado en nosotros. Somos amados por Dios. Somos sus hijos. Somos sus amados. Somos parte de su Hijo. Porque estamos en Él y Él está en nosotros. Pero ¿qué cambia? De hijo. Cuando recibimos a Cristo somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos. Tenemos que creer en Cristo, creer lo que Él es Dios y lo que hizo en la cruz, cargó nuestros pecados. Y Él recibe el castigo, Él recibe el desamparo de Dios. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados, los pecados suyos y míos. La sentencia de muerte estaba dictada. Y Él toma esta sentencia y la clava en la cruz. Esa sentencia que estaba dictada estaba en nuestro nombre. Él la toma y Él muere, convirtiéndose en el reo de muerte por causa nuestra. Él paga la sentencia, la factura, la deuda, con su sacrificio en la cruz. Y dijo, consumado es, tetelestai. Todo está cancelado, la obra se ha acabado, se ha terminado. Entonces luego toman a Cristo después que Él muere, lo sepultan, José de Arimatea y Nicodemo, con especies aromáticas, lo colocan allí en el sepulcro. Ahí está su cuerpo. Su alma fue al Hades. David habló acerca de él. Dijo, no dejará mi alma en el Hades para siempre. Porque la muerte no puede retenerlo a él, porque es el Hijo de Dios. Su cuerpo fue al sepulcro. Entrega su espíritu a Dios. Pero al tercer día, el alma vuelve al cuerpo, pero ahora un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. El único que ha resucitado para no ver más muerte. Como dice Juan, el mismo Señor, yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Estuvo con los suyos 40 días, comiendo con ellos. Y después de los 40 días sube al cielo. Pero antes de subir, Él encarga a su pueblo, a sus discípulos, aquellos que le siguen, le siguieron, aquellos que se comprometieron con ellos, aquellos que le aman. Le dice, vayan por el mundo y prediquen este mensaje, prediquen el Evangelio, que era necesario, que tenía que morir
ser sepultado y resucitar al tercer día, para que se predique el arrepentimiento y el perdón del pecado en todas las naciones. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree es salvo, el que no cree es condenado. Creer, creer en Cristo, confiar en Cristo. Para confiar hay que conocer a Cristo. Las Escrituras nos revelan a Cristo. Usted le pregunta a las multitudes, ¿qué saben acerca de Cristo? Sí, Cristo acá, Cristo alimenta, hace milagros. Pero si usted le pregunta a los discípulos, ellos le van a decir otra cosa. Ellos conocen al Señor. ¿Por qué? Porque están con Él. Porque están con Él. Esa es la diferencia de un creyente verdadero. Conoce a su Señor y el Señor le conoce. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen. ¿Conoce usted al Señor? Una cosa es saber del Señor. Usted sabe, por ejemplo, usted puede saber de un futbolista cosas, ¿verdad? Pero usted no sabe, no lo conoce. Y así también las multitudes. Sabe del Señor. Pero los discípulos conocen a su Señor. Conozca al Señor. ¿Cómo comience? Comience creyendo en Él. Entonces el Espíritu Santo vendrá a usted y empezará a entender su revelación, su palabra, la cual da testimonio de Él. Y tendrás vida eterna. Y esto es por gracia, no por obras. Es un regalo de Dios. Las Escrituras enfatizan. En ningún otro hay salvación. En ninguno. En ningún otro. En Cristo. Y termino. A veces voy a los tiempos de Noé y si alguien le preguntara a Noé, Noé, es pregonero de justicia, viene la ira de Dios, viene el diluvio. Noé, ¿y qué debemos hacer para ser salvos? Métete en el arca. ¿Y no hay otro medio? No, el arca. Y me imagino ahora cuando le pregunta a alguien a Pablo, le dice, Pablo, ¿en qué debemos ser salvos? Y como que Pedro está al lado de Pablo. Entonces Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Sí, debemos creer y en ningún otro hay salvación, solo en Cristo, en el Verbo encarnado que fue a la cruz para entregar su vida por cada uno de nosotros. Pero Él vive, Él está vivo y volverá nuestro Señor a buscar a los suyos, aquellos que hemos creído en Él, por la fe, confianza en Él. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Muy bien, muchas gracias damos a nuestro hermano Alejandro en esta primera parte, una primera parte muy clara, muy nítida. Hay salvación en Cristo Jesús. Es lo que más importa en estas reuniones. Normalmente tomamos diferentes temas, pero con un mismo fondo. Un mismo fondo. La salvación, el perdón. Aquello que nos permite, por decirlo así, ponernos a buenas con el Señor. Muy bien, para esta segunda parte vamos a hablar de un tema que ha surgido en los últimos días debido a que hace más o menos un mes, más o menos, anunciamos que tendríamos bautismos en nuestra congregación. Hoy día, de hecho, en la mañana se recordó que van a haber bautismos y pueden surgir algunas preguntas, por eso sería bueno que conversáramos a la luz del Evangelio. ¿Por qué tendremos bautismo? ¿Por qué vamos a tener bautismo? Le respondo rápido, pero después viene más argumentos. Vamos a tener bautismo porque hay personas que nos han pedido bautizarse. ¿Y para qué? ¿Para qué se bautiza? También le hago el resumen, para obedecer al Señor. ¿Y quiénes son los que se bautizan? Pues bien, han habido personas que han pedido ser bautizados porque ellos dicen ser creyentes en Cristo Jesús. Vamos a ver en este rato que nos queda que quienes se bautizan o piden bautizarse
son personas que ya han creído en Cristo Jesús. Son personas creyentes, son personas que ya son salvas. No necesitan nada más para ser salvos. La obra de Cristo en la cruz les ha salvado, les ha perdonado. Pero quieren bautizarse. ¿Por qué es esto? Vamos a revisar un poquito rápido la doctrina del bautismo. No pretendo hacer una tremenda doctrina, sino que les voy a compartir un texto que tengo acá. Ahí está. Ahí está. Bien, les voy a compartir entonces la pantalla. Y tengo acá un texto. Vamos a leerlo. No vamos a leer necesariamente todo. Le voy a pedir que usted pueda después revisar el video si gusta. Bautismo de Juan, Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, les increpaba: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y los combinaba, les invitaba y decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vengan con ese corazón. El 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, o llamado el Bautizador, pregonaba al Mesías que había de venir. Su trabajo era ese, preparar el camino del Señor. Y él alentaba a la gente, observe bien, él alentaba a la gente a que mostrara un reconocimiento de su maldad. O sea que la persona que iba a él y se bautizaba, mostraba y reconocía que había maldad en él, en ella, que había maldad, y que había arrepentimiento por esa maldad. O sea, uno, no soy la buena persona que parece que creo ser, y dos, me arrepiento de eso y quiero presentarme delante de Dios de otra forma, pero me arrepiento. No, reconozco mi condición. Eso es tremendo, es sencillamente tremendo. Pues bien, el bautismo del Señor. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Dice ahí Mateo 3:13. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un milagro, por supuesto, ocurre en esa ocasión. Fíjese que estamos hablando del bautismo de Juan, que es un primer bautismo, que no es el que vamos a tener en nuestra iglesia. Bautismo del arrepentimiento. Este que acabamos de explicar. Reconozco que no soy una buena persona y me arrepiento de ello. Y me presento delante de Dios, y Juan les bautizaba en el sentido de que los sumergía en agua y ellos daban un testimonio público de que, oiga, no soy la buena persona y estoy arrepentido. Ese era el sentido, preparar el camino del Señor. Pero aparece el Señor Jesús y en este momento Juan muestra que su bautismo termina. Ya no es más necesario su pregón, ya no es más necesario su discurso, porque el que él anunciaba había llegado. Venía otro, ya había llegado. El que bautizaría en espíritu, dice ahí.
Cuando el Señor le pide ser bautizado, lo hace a causa de la gente, para que la gente observe. Juan entiende que tendría que ser al revés. Él debería ser bautizado por el Señor, pero el Señor le explica y le dice que así conviene. Hay una voz del cielo que también sella el momento. Hay una voz del cielo que dice que Jesús, es su Hijo amado. Para quienes piensan que Jesús es un maestro, un profeta, pero que no es hijo, aquí hay hay más de una ocasión, pero esta es una ocasión en la que Dios desde los cielos lo señala como su Hijo amado y dice que hay máxima complacencia en él. Así que tenemos el bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento, y aquí, después de este episodio en que el Señor fue bautizado por Juan, Juan termina su ministerio porque ya ha llegado aquel a quien él anunciaba. Es posible que usted haya escuchado, vamos a hablar del bautismo cristiano. Es posible que usted haya escuchado que el bautismo es una forma de inscribirse en una iglesia. No, se bautizó evangélico, se bautizó en tal religión y por lo tanto ahora pasó a ser miembro de esa religión, ¿verdad? Tal vez ha escuchado eso. Tal vez ha escuchado que el bautismo es la forma de quitar el pecado con el que venimos nosotros, que nacemos en este mundo, el pecado original, el pecado heredado de nuestros padres. Tal vez ha escuchado que, yo escuché esto cuando niño, esto es muy español, que las guaguitas había que bautizarlas para que no quedaran moros. ¿Sí? Tal vez lo escuchó usted. Porque si una guaguita moría y no había estado bautizada, se iba a un lugar terrible, a un lugar espantoso. Eso era una costumbre española, quedar moro. Bueno, ninguna de estas afirmaciones están en la Biblia. Son doctrinas humanas, son invenciones. Son invenciones. Yo nunca me lo cuestioné siendo católico. Nunca me cuestioné que cuando decían que había que bautizar a guagüita para que se le quitara el pecado original, o sea, es que eso era, para mí era, pero resulta que no está en la Biblia. Alguien creó estas historias con algún propósito, pero es diferente. Entonces, pregunta, ¿qué es el bautismo entonces? ¿Qué es el bautismo? Voy a mostrar textos, como les dije, pero no necesariamente vamos a leerlos todos, sino que vamos con Romanos capítulo 6, en donde nos muestra unas consecuencias del bautismo y podemos estudiar un poquito el tema. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos 6. ¿Perseveraremos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, y por aquí empieza, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo morí al pecado, ¿cómo viviré en el pecado todavía? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria de Dios, del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Son 6 versículos para leerlos con mucha detención. No son 6 versículos sencillos. Intentaré explicarlo brevemente para que nos podamos introducirnos en este tema. Primero, el bautismo es un acto público en el que una persona que ha creído en Cristo, ahí está la primera gran diferencia.
una persona que ya ha creído en Cristo, en este acto público del bautismo se identifica con Él, con Cristo. Se identifica. Es como que se pone la túnica de Cristo, se pone la piocha de Cristo, se pone el sombrero de Cristo y dice, ahora yo soy de Cristo. Pero ya creí, no voy a ir al bautismo para que me pase algo. Voy a ir al bautismo porque es un mandato del Señor. La identificación, y aquí lo podemos leer en estos 6 versículos, la identificación con Cristo es completa. Es completa. ¿Y por qué es completa? Me refiero a nuestra vida. Bueno, porque la conversión y la redención y el perdón de Dios es completo. Es absolutamente completo. No hay, no hay mitades. No es una parte. Yo me identifico con Cristo y me bautizo, o no quiero identificarme con Cristo y no me bautizo. Y si no me bautizo y no quiero identificarme con Cristo, probablemente ni siquiera he creído en Él. ¿Cómo podría una persona decir que ha creído en Cristo, que ahora el Señor le ha perdonado, que en la cruz, como explicaba mi hermano, en la cruz Cristo cargó mi pecado, llevó mi pecado y ahora yo soy de Él, soy cristiano porque Él me perdonó y Él sufrió el castigo que yo tenía que sufrir? Esa es la doctrina del Evangelio. Esa es la doctrina. Entonces, como yo lo he creído en mi corazón, yo me identifico con esa doctrina y ¿qué hago? Me bautizo. Automático. Mire, la identificación es completa porque hay por lo menos 3 factores en los que yo me identifico con el Señor. Primero, te identificas en su muerte. El Señor muere en la cruz. La Escritura dice que Él llevó mi pecado sobre su cuerpo en el madero. Él lo llevó. Él pagó mi cuenta. Y yo lo creo. ¿Lo crees tú? Entonces tú eres un creyente. Y si eres creyente, entonces debes bautizarte. ¿Te identificas con Cristo en qué? En su muerte. Así como Cristo murió por mis pecados, yo manifiesto que he muerto al pecado. Aquí está, parte de los 6 versículos que estamos viendo. He muerto al pecado. Luego, te identificas con su sepultura. Cristo fue sepultado, yo sepulto a mi viejo hombre, lo sepulto, ya no hay más Andrés antiguo, Andrés pecador empedernido, Andrés lejos de Dios, no hay más, sepultado. ¿Y dónde también me identifico con él? Me identifico con su resurrección. Cristo resucitó victorioso, venció a la muerte. Yo resucito también. ¿Pero cómo así? Resucito a una nueva vida. Salgo de esa condición de sepultura de pecador empedernido, y ahora resucito a una nueva vida. Un creyente en Cristo Jesús manifiesta una nueva vida, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en mí. Y si el Espíritu Santo ha venido a morar en mí porque yo creí en Cristo Jesús, entonces no hay forma de que yo no tenga esa nueva vida. Yo la debo manifestar. Puede que demore un poco, puede que las costumbres y este cuerpo me invite a seguir en mi vida antigua. Sí, eso va a ocurrir. El tentador se va a encargar de sujetarte, que no te entregues a Cristo Jesús. Pero amiga, amigo, si usted es creyente y usted se identifica con Cristo en el bautismo, entonces usted va a resucitar también en novedad de vida. El apóstol en este texto nos llama a morir al pecado, o sea, ya no tener relación con el pecado.
el apóstol también, y el Señor también nos explica y nos enseña en otros pasajes que no podríamos llegar a jactarnos de que hemos cortado 100% relación con el pecado. Eso es lo que queremos, eso es lo que el Señor nos invita, pero también entendemos que podría haber pecado en esta nueva vida de creyente. Pero el Señor está presto para perdonarnos también. Pero somos salvos, ya somos salvos. El pasaje, si usted lee más adelante de los versículos después del 6, nos exhorta a que nos consideremos muertos al pecado. O sea, derechamente cortemos relación con el pecado. Eso es parte de lo que simboliza el bautismo. Le quiero repetir, simboliza el bautismo. Cuando usted cree en Cristo Jesús, usted murió al pecado, usted sepultó a ese viejo hombre, esa vieja mujer, y usted renació a novedad de vida. Eso ocurrió cuando usted creyó. Ahora en el bautismo, en este acto público. Bautismo significa sumergir, tampoco es un poquito de agüita por aquí, no, sumergir completamente porque hay una transformación, es un símbolo. Muero, soy sepultado y renazco a una nueva vida. Por eso el bautismo correcto como rito, como ceremonia, corresponde sumergir completamente el cuerpo. El bautismo es algo muy solemne. Y es la primera acción que tú deberías hacer cuando has creído en Cristo Jesús. La primera. No te salva, ya estás salvo. El bautismo es para creyentes. No te limpia. No porque se haga algo con agua significa que me va a limpiar. No, el bautismo no limpia nada. Cristo nos limpió a la cruz. No te inscribe en la iglesia. El bautismo no es una membresía de socio. No te inscribe. No. Dios ya nos inscribió en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo? Cuando creímos en su Hijo. Cuando dejamos de rechazar la obra de la cruz. Ahí ya estamos inscritos. Quiero que leamos algo que ahora que es para ti, con más energía. Va con cariño, pero va con energía. No lo vamos a leer entero, lo voy a relatar y me voy a detener en una frase que dejé en rojo. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo que fuera al camino a Gaza, porque había un hombre ahí que necesitaba a Felipe. Entonces, Felipe fue, había un etíope, un funcionario de una reina de los etíopes, iba leyendo al profeta Isaías. Leía ese texto que está ahí: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Un pasaje profético que habla de nuestro Señor. Bueno, este etíope que iba ahí, de pronto ve la compañía de Felipe y le pregunta: oye, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando esta oveja llevada al matadero? ¿De quién está hablando? ¿De él mismo o de otro? Y Felipe, dice ahí, le anunció, abriendo su boca, el 35, le anunció el Evangelio de Jesús. Y observe, por favor, lo que pasa. Yendo por el camino llegaron a cierta agua. Había un sector ahí, no sé, un oasis. Y le dijo el eunuco: aquí hay agua. Escuche bien. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le respondió. ¿Qué le respondió? Mira, tienes que conectarte a Zoom varias veces los domingos. Podrías ir los domingos en la mañana también a la iglesia. Podrías anotarte por ahí. Podrías hasta hacer un aporte en dinero, sería bien bueno. Todo eso, no. Felipe le dijo: lo único que podría impedir que usted sea bautizado o que yo haya sido bautizado como lo fui. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y le dejó
ese mensaje a usted hermana, a usted hermano, que tal vez hace muchas reuniones, o hace muchos meses, o en pandemia, o hoy día, creyó en Cristo Jesús. Le dejo esa pregunta. ¿Qué le impide a usted bautizarse? ¿Qué cosa le impide? Este es un pasaje notable. Es un pasaje inolvidable. Este lector que iba leyendo al profeta Isaías está atento, está leyendo, pero ¿sabe qué? Entiende el mensaje, entiende. Felipe se lo explica, bueno, no fue en castellano, pero fue en el idioma, se lo explica concretamente. Jesús, Él es de quien se habla. Él hace una pregunta, le es contestada la pregunta, y ¿sabe lo que hace? Bueno, me debo bautizar inmediatamente. Si te pregunto a ti hoy, ¿qué impide que seas bautizado si tú ya eres creyente? Algunos de los que están conectados en reuniones en la iglesia incluso a veces nos han dicho, hermano, nos dicen, no, si yo soy creyente. Pues bien, ¿qué impide que seas bautizado? No, no tenga temor. No hay letra chica en nuestros bautismos. No, usted por bautizarse no va a contraer un cierto compromiso. Es obediencia al Señor e identificación con Cristo. Lo hemos hecho todos los creyentes que estamos en la iglesia. ¿Qué impide que seas bautizado? ¿Tus costumbres te lo impiden? ¿No quieres dejar algo? ¿Tus vicios? A lo mejor hay un vicio. Has creído en Cristo, pero todavía hay un vicio. ¿Eso te lo impide? ¿Tu vida tranquila? No, que me van a obligar a hacer cosas. ¿Piensas que hay ataduras? ¿Piensas que hay tu familia? ¿Tu familia te lo impide? ¿Te impide porque tu familia ha sido de otra denominación, han sido de una cierta religión y puede ser muy fuerte que tú te bautices? Bueno, es fuerte, pero es fuerte para bendición, porque te identificas con Cristo, no te identificas con una iglesia, no te identificas con una cierta religión, tú te identificas con Cristo Jesús. Si te bautizas y tú quieres asistir a otra iglesia que tenga la sana doctrina cristiana, es muy bienvenido. Tú no adquieres ningún tipo de compromiso, por ejemplo, con nosotros, si tú te bautizaras con nosotros. Pero lo importante, si eres creyente, si te has identificado con Cristo, es bueno que entonces des un testimonio público de tu compromiso y tu identificación. Saben que Satanás es uno de los que trabaja e impide. Tu carne, tu yo también es otro de los que trabaja y lo impide. El mundo, todo lo que nos rodea, también es uno de los impedimentos. Pero lo que te posibilita ser bautizado es si tú eres creyente en Cristo. Si eres creyente, los impedimentos se van. Los impedimentos no existen. Puedes y debes bautizarte porque es la forma como tú inicias tu vida cristiana, identificándote en plenitud con aquel que tú dices que es tu Señor y tu Salvador. El bautismo es para creyentes. ¿Eres uno de nosotros? Obedece al Señor y bautízate y darás un inicio a esa vida nueva porque habrás manifestado que has muerto al pecado. ¡Qué bendición más grande! Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar para ya después concluir y subir este video a nuestro canal. Oremos, por favor. Padre Celestial, te agradecemos. Tú nos das palabras, nos das enseñanza, nos muestras el camino y te damos gracias por esta doble presentación del Evangelio. Distintas formas
pero un mismo fondo. Cristo Jesús salva al pecador. Te damos gracias. Pedimos que tú bendigas la doble presentación, que hayan corazones que estén recibiendo este mensaje y que comprendan que tú todavía les quieres buscar, les quieres sanar, les quieres perdonar. Gracias, Padre. Te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.